Con la chiquilla, ¿no? Quería salir conmigo, pero se ha vuelto en cuanto ha visto que he subido los escalones. Muy bien. Pues muy bien, con ustedes el pastor Josué Arrieta. Adelante. Gracias. ¿Qué tal habéis descansado? ¿Todo bien? ¿Habéis desayunado bien también? Hoy a nivel de programa va a ser el día más largo, porque nos marchamos a las 6, pero no sabemos cuándo volveremos, ¿eh? El reto de los días al alba va a ser mañana. Claro, porque hoy sí o sí todos nos acostaremos tarde. Algunos ya lo venimos haciendo otros días, sin que hubiese excursión, pero bueno, nos tocará levantarnos temprano. El sol se habrá puesto mucho tiempo antes de que nos acostemos, pero bueno. ¿No eran 35? Me va restando minutos cada día el pastor, ¿eh? Bueno, ¿os acordáis que hablamos el primer día del versículo 18 del capítulo 1 de Samuel? Ayer mencionábamos y meditábamos en torno al versículo 3 del capítulo 2, que hacía referencia porque el Dios de todo saber es Jehová y a Él le toca pesar las acciones. A Él le toca pesar las acciones. Y un ejemplo de cómo Dios pesa las acciones lo tenemos en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Primera de Samuel tenemos un ejemplo de cómo Dios pesó las acciones. Si hay un personaje que es protagonista en estos primeros capítulos, diríamos que Samuel, ¿no? Samuel es muy relevante, Samuel es el personaje principal, por supuesto, del libro, aunque después, según avanzan los capítulos, también va destacando cada vez más David, ¿no? El rey David. No obstante, fijaros, y ya lo mencionábamos el primer día, la labor y la importancia que tiene Elí en este niño, ¿no? Y cómo las circunstancias de Elí provocan lo que ahora después leeremos. Quizás si la respuesta de Elí al llamado de Dios hubiese sido diferente, las circunstancias con Samuel también lo hubiesen sido. Pero claro, hablar de supuestos, pues es como construir castillos de arena, ¿dónde? En la playa, ¿no? ¿Qué pasa con el mar, con el viento? Pues que al final se los llevan, ¿eh? En el capítulo 1 leíamos la importancia de esa conversación de Elí con Ana y cómo esto provoca, después de lo que él le dice, ve en paz, versículo 17, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Como ella, decíamos, se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. Y ahora en el capítulo 3 tenemos el llamamiento de Dios a este niño que Ana le había entregado a Dios, le había prometido a Dios. Ya leíamos el versículo 20 del capítulo 1 también, donde decía, le puso por nombre Samuel diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Ana había demandado ese niño y le puso Samuel por cuanto lo había pedido a Dios. Sin embargo, el nombre era demandado de Dios. El nombre es muy relevante para los hebreos. Sabéis que se ponía unos días después y marcaba también un poquito el carácter de ese niño. De ahí que en algunos casos Jesús llegue incluso a cambiar el nombre, porque no se corresponde con lo que él quiere de esa persona. Demandado de Dios. Samuel es como si ya tuviese estrella antes de nacer. ¿Estáis de acuerdo? Ahora lo conversaba con Mijail, lo hablábamos, sin que él supiese de qué iba a hablar, pues salía la conversación y comentábamos esto. Es como el niño con estrella. ¿Sabéis a qué hace referencia esto? Como si fuese el niño de los ojos de Dios, ¿no? Y ya las cosas le iban a ser favorables porque ¿quién lo había pedido? La madre, sí, pero el nombre dice que lo había pedido ¿quién?
Dios. Dios necesitaba a alguien que actuase de manera diferente a como lo estaba haciendo Elí. ¿Y Elí qué función tenía dentro del pueblo? Era el sacerdote. El sacerdote el que mediaba entre el pueblo de Israel y ¿quién? Y Dios. Uf, me echo un poco para atrás porque yo tiendo a sudar, pero poco, ¿eh? Los focos parece que no, pero aumenta la temperatura. Bueno, demandado de Dios, y este niño como es demandado de Dios, desde el mismo momento en el que, antes incluso de nacer o de ser concebido, parece que Dios ya lo tiene escogido, ¿sí? Lo tiene escogido. En el capítulo 3 encontramos el pasaje de Samuel, Samuel, todos lo recordáis. Y el niño se levantaba, heme aquí, iba corriendo a Elí, ¿qué quieres de mí?, ¿no? Y Elí al principio un poquito despistado, luego ya le dice lo que debe contestar. Elí le dijo a Samuel, versículo 9, ve y acuéstate, y si te llama dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová, versículo 10, y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien le oyere, la retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo, lo que Ana ya había dicho en su cántico, juzgaré su casa para siempre. Lo voy a juzgar yo. No lo vas a juzgar tú, lo voy a juzgar yo. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no se lo ha impedido. ¿Pensáis que Elí era una persona sincera? ¿No era sincero Elí? ¿Sí? Entramos en lo que decíamos, es una pregunta trampa, ¿no? Porque estamos entrando en lo que ayer decíamos que no teníamos que hacer. ¿Qué era? Juzgar, ¿no? Y mucho menos por algo muy concreto que conocemos. ¿Qué sabemos de Elí nosotros más de lo que nos cuenta el texto? Y el texto, sin duda, o en el texto ya hay una intención, porque no está toda la vida de Elí en el versículo o en el libro, ¿a que no? Solamente se destacan algunos pasajes, algunos hechos de su vida. No sabemos mucho, pero lo que el texto nos dice, ahí sí que podemos decir que no es muy bueno. Lo que el texto nos dice no es muy bueno. Y el problema que resalta aquí es, sus hijos han blasfemado a Dios y Él no se lo ha impedido. No se lo ha impedido. ¡Qué responsabilidad tan grande! A mí como padre, este texto te remueve, ¿no? Porque dices, tú tienes una gran responsabilidad para con tus hijos. Y los hijos de Elí no eran hijos como mi niña de 2 y de 5, no eran niños pequeñitos. Cuando son pequeños, el margen de permisividad es mayor, ¿o no? Se espera que actúen de manera menos responsable que si tuviesen 18 años. Claro, si ahora mi hija subiese en un arrebato de querer abrazar a su padre y subiese corriendo aquí y se viniese, ¿qué diríais? ¡Ay, no, qué mona, qué mona! Claro, si mi hija dentro de 12 o 15 o 20 años de repente se sube en el púlpito y dice, es que quería abrazar a mi padre, ¿qué diríais? Oye, pues abrázale después, ¿no? Claro, ya tendrás otro momento para hacerlo. Con 2 años sí se permite, ahora con 18, pues oye, ya no queda bien, ya no queda bien. ¿Los hijos de Elí eran grandes? ¿Eran responsables de sus actos? ¿Y por qué entonces se le imputa castigo a Elí por lo que han hecho ellos? Son cosas a veces un poco extrañas, ¿no? Adán y Eva, ¿por quién habían sido educados Adán y Eva? Por Dios. Y sin embargo, cuando van al árbol y comen, ¿a quién se le imputa el castigo? ¿Al padre que les ha educado o son ellos los que lo reciben? Bueno, son cosas, yo la verdad no tengo ahora mismo explicación, ¿no? Son situaciones, por alguna razón Dios actuó de esta forma con Elí. Pero está claro que culpable debía ser, porque el que juzga, ¿quién es? Dios. Y no hay juicio de Dios que sea equivocado, injusto,
No hay ninguno que sea injusto. O sea que algo habría o no habría hecho Elí, por lo cual debía ser responsable y Dios se lo iba a demandar. ¿Sí? Por tanto dice, y fijaros qué fuerte estas palabras, versículo 14, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. O sea que Elí todos los años, todos los días, podía levantarse, coger el corderito, sacrificarlo, y dice que jamás su pecado sería ¿qué? Expiado. Oye, si esto se os dijese a vosotros, ¿cómo os sentiríais? ¿Fatal o no? Y todo esto se le está diciendo ¿a quién? A Samuel, a un niñito. Un niño que está allí delante y dice, pero si me acaba de llamar ahora, yo ni sabía que eras tú. Y ahora me estás diciendo que aquel con el que yo estoy conviviendo, aquel que me enseña todo, ¿ahora tengo que decirle esto? Samuel demuestra ser un niño especial. Un niño que Dios ha demandado y lo ha demandado para una labor y una misión que yo no la envidio. ¿Estáis de acuerdo? Nada fácil lo que tiene que hacer este niño. Dice, jamás será expiada el pecado de él, ni con sacrificios ni con ofrendas. Ya puede hacer lo que quiera. Sin duda no es que Dios no esté dispuesto a perdonar cualquier pecado, porque la palabra de Dios nos dice que Dios, cuando hay un arrepentimiento sincero, lo perdona todo. Lo que no había era deseo de arrepentimiento por parte de ¿quién? Por parte de Elí y de los hijos. Samuel estuvo acostado hasta la mañana. ¿Pensáis que durmió? Qué bien, ¿no? Que dice acostado. Porque no creo que pudiese dormir después de lo que acaba de escuchar. Pero se tumbó, por lo menos, y estaría dando vueltas a un lado y al otro de la cama. Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. ¿Y qué le contestó él? Lo mismo que le había dicho a Dios, heme aquí. ¿Qué es la palabra que te habló? La pregunta que a él le hubiese gustado que Elí jamás le hubiese preguntado, ¿o no? Claro, oye, pues mira, Dios me ha revelado algo y ya está. Pero también era lógico que Elí, que se había dado cuenta de que Dios le quería decir algo, le dijese, oye, esto no es tipo sálvame, no es así un cotilleo malo el de Elí, no, es un interés sincero por saber qué es lo que Dios le ha revelado. ¿Qué te ha dicho? Ahora vemos un poco el carácter de Elí. Te ruego que no me lo encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubres una palabra de todo lo que habló contigo. El carácter de Elí aquí despunta, No es un carácter muy amistoso, Como no me lo digas, ¿quién te va a castigar? Que Dios se encargue de ti si no me lo dices. Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Y fijaros qué respuesta tan triste la de Elí. ¿Qué dijo? Jehová es, haga lo que bien le parezca. Esto habla mucho y no muy bien de Elí. ¿Por qué Dios necesita a Samuel? Porque el líder espiritual es indiferente ante su error. Se le acaba de decir, mira, tus hijos no están actuando bien y tú no se lo estás impidiendo. Tu pecado jamás va a ser expiado. Y después de decirle esto, hagas lo que hagas, no vas a ser perdonado. Y si no eres perdonado, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu final? La muerte, y ahí ya no hay vuelta atrás. ¿Y qué responde Elí ante esto? Dios es que haga como quiera. Esta es una respuesta orgullosa, ¿o no? Haz lo que tengas que hacer. Como cuando uno castiga al hijo y el hijo o le da algún calentoncito así de nalga, pues no me duele, ¿no? No me importa, me iba a quedar aquí sentado igual. Que Dios haga como le parezca. Pero hombre, Elí, ¿no será mejor arrepentirse? ¿No será mucho mejor reconocer tu error y decir,
pues oye, si tiene que castigarme, que me castigue. Ya sabrá él, ¿no? Allá él. Samuel, versículo 19, en contraste con Elí, creció. ¿Y Jehová estaba con quién? Con él. Y qué bonito lo que dice ahora. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que todo lo que decía Samuel, ¿qué era? Útil, servía. Qué actitud tan diferente y tanto contraste. Un adulto, un hombre experimentado, sacerdote de Dios, contesta, que haga como quiera. Y un niño no dejó caer ninguna de las palabras a tierra. Y todo Israel, dice, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel, que era fiel profeta de Dios. Está claro que es un niño con estrella, porque Dios lo ha escogido, porque Dios lo necesita. Pero ¿qué actitud tiene Samuel? Una actitud humilde, ¿estáis de acuerdo? Una actitud de servicio. Fijaros, en el capítulo anterior, en varios versículos, lo que vamos a leer, vamos a ir saltando, el versículo 11 dice, el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El versículo 18, del capítulo 2, capítulo 2, versículo 11, el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El versículo 18 del mismo capítulo, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. El 21, el joven Samuel crecía delante de ¿quién? Delante de Jehová. El versículo 26, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Recordáis que después en los evangelios de Jesús se dice algo parecido? Que el niño iba, ¿qué? Creciendo y menciona, lo sabéis de memoria, ¿no? El niño Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. O sea que aunque ha sido demandado de Dios, este niño debía responder conforme a ¿qué? A su llamado. Dios te llama, pero tú eres el que ¿qué? El que contesta. Dios nos llama, pero la respuesta ¿de quién depende? De nosotros, claro, de nosotros. Aquí no hay nadie obligado. Nadie ha venido, decían el otro día, ¿no? A punta de pistola. Depende de nosotros. Y Dios también dice, versículo 35, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo me suscitaré, yo he demandado a este niño, yo necesito un sacerdote que me sea ¿qué? Fiel. En contraste con el experimentado Elí, que está haciendo nada, lo que quiere. Que después de que le llamo al orden, ¿qué dice? Haz como consideres. Yo no voy a cambiar de actitud. Si tú crees que debes castigarme, adelante. Toda esa es su respuesta ante algo tan contundente como le acaba de decir el niño. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Dios es el que le llama al niño y el niño decide. El capítulo 3 comienza con el versículo primero diciendo, el joven Samuel ministraba a Jehová. ¿En qué poco espacio lo hemos leído tantas veces? Tan en contraste con lo que Elí y sus hijos no estaban haciendo. O sea que el deseo y la voluntad de Samuel era ¿para quién? Para Dios. Y le servía en todo. La palabra de Jehová dice escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había liderazgo espiritual. ¿Y el pueblo cómo andaba? Como oveja descarriada. Estamos aquí reunidos el grupo de líderes de ministerio personal. Si nosotros no tenemos, entre otras cosas, lo que el pastor Gabriel Díaz nos comentaba ayer, ¿no? Esa visión, esa unión, ese deseo de servicio.
Si nosotros no lo tenemos, ¿qué vamos a esperar de nuestras iglesias y de nuestro pueblo? Si nosotros como líderes no somos los primeros en ello, ¿qué podemos requerir de otros? Si nosotros como pastores no ministramos delante de Jehová, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? Dios no abandona a su pueblo y Él se suscita al que necesita. Y aquel que es llamado y responde de manera afirmativa, dice palabras y hace cosas que no caerán en tierra. No por mérito propio, sino porque Dios lo ha escogido como el niño de sus ojos, como la niña de sus ojos. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. El niño Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel profeta de Jehová. En el tiempo en el que estamos, Dios necesita personas como Samuel. En este momento, y creemos que es el final, ¿no? Dios necesita personas que decidan consagrarse enteramente. Él ya los tiene escogidos, incluso desde antes de que nazcan. Pero la respuesta es nuestra. La contestación es nuestra. A todos nos gusta leer estos versículos y decir, ojalá pudiese ser yo como él, ¿no? ¿Cómo me gustaría ser tan útil y estar tan al servicio de Dios para que los demás pudiesen decir o llegar a escribir incluso esto de mí? No por orgullo, sino para honra y gloria de Dios. Pero la respuesta solo depende de ti, porque Dios nos llama para ello. En el Nuevo Testamento, y con este texto termino, lo conocemos. Mucha es la mies, pero pocos. ¿Queremos ser nosotros como Elí o como Samuel? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta al llamado que Dios nos hace? Dios necesita personas consagradas plenamente a su servicio. Dios necesita de almas sinceras que le digan, heme aquí. Dios necesita personas que con esa actitud humilde que demostró aquel niño puedan incluso presentarse ante quien haga falta para llamarles al arrepentimiento. Nosotros estamos llamados a esa labor. Dios nos llama, pero recuerda que tú eres el que contesta. ¿Qué vas a responder? ¿Qué vas a responder? Deseo de corazón que nuestra respuesta sea afirmativa y que nuestra experiencia sea como la de Samuel, porque sabemos también el final de estas dos historias, la de Elí y la de Samuel, y de ello hablaremos en los siguientes días. Que el Señor nos bendiga. Vamos a tomar un momento ahora. Me gustaría que orásemos. Somos un grupo así grande, pero voy a pedir a cuatro personas